profesor, compañeros. Sean ustedes muy buenos días. En esta oportunidad quien les habla es la señorita María Rosa Yacina Calve Paredes y voy a exponer un tema muy importante en el área de geometría. Pero antes de continuar en presentarme, vamos a compartir pantalla. El área de geometría 1 está encargado por el profesor Óscar Arturo Mautino Montes. Pero como les mencioné, vamos a tratar un tema muy importante en el área de matemática, que se va a tratar sobre la clasificación de triángulos. En este caso, antes de poder continuar, vamos a dar a conocer unos conceptos importantes. Para poder dibujar un triángulo, tenemos que poner 3 puntos que no estén alineados entre sí, o sea, que no sean colineales. Después de ello, vamos a tener que dibujar en cada punto, trazar en cada punto entre ellos segmentos de rectas, quedándonos de esta manera. Hoy vamos a convertir este cuchillo de fuego. Entonces, después estos puntos se les va a representar con letras mayúsculas del abecedario. Entonces tenemos el punto A, el punto B, el punto C. Y esta se representa de la siguiente manera. Tenemos el triángulo A, B y C. Pero también tenemos sus ángulos internos. Para poder diferenciar cada ángulo, hemos decidido ponerle diferentes colores. Está el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. Recordemos algo muy importante, que la medida del ángulo A, o sea, más el ángulo B, más la medida del ángulo C, nos va a tener que dar igual a 180 grados. O sea que la suma de las medidas de los ángulos internos del triángulo A, B y C van a tener que darnos 180 grados. Entonces, conociendo esto, vamos a pasar a la primera clasificación de los triángulos, que sería según la medida de sus ángulos. Tenemos aquí el primer triángulo, el triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo se caracteriza por tener ángulos internos agudos. ¿Qué quiere decir ángulos internos agudos? O sea que sus 3 ángulos van a medir menos de 90 grados. Por ejemplo, tenemos aquí un ángulo de 68 grados, 59 grados, 53 grados. Acá los ángulos están con una rayita, el otro está con 2 rayitas, el otro está con 3 rayitas, para poder diferenciar estos ángulos, dando a entender que estos ángulos no tienen la misma medida, o sea, que no son iguales. Entonces, si nos fijamos bien en cada medida de estos ángulos, vamos a darnos cuenta que miden menos de 90 grados. Este es el triángulo acutángulo. También tenemos el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se caracteriza especialmente por tener un ángulo recto, o sea, un ángulo que mide 90 grados. Pero tiene otros 2 ángulos a sus costados, que miden 50 grados y 40 grados. La suma de estos 3 ángulos nos tiene que dar, recuerda, 180 grados. Igual en el triángulo acutángulo, la suma de estos 3 ángulos tiene que darnos 180 grados. Pues está el triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo se caracteriza especialmente por tener un ángulo obtuso y 2 ángulos agudos. El ángulo obtuso significa que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados.
Entonces, el ángulo obtuso está acá, que es 112 grados. Y sus otros dos ángulos son agudos, o sea que miden menos de 90 grados, o sea 32 grados y 36 grados. Recuerden que la suma de los ángulos internos tiene que darnos 180 grados. Esa sería la clasificación por ángulos de los triángulos. Después vamos a pasar a la segunda clasificación. Esta es la clasificación según la longitud de sus ángulos, o sea, la medida de sus lados. Por ello presentamos primero el primer triángulo, ¿ya? Este es un triángulo escálico. Se caracteriza especialmente porque la medida de sus lados son diferentes. Entonces, para poder nosotros diferenciar estas medidas, le hemos puesto unas marquitas para poder representar de que cada lado es diferente. Entonces, sus ángulos de este triángulo escaleno miden también diferentes. Tenemos acá 55 grados, 45 grados, 80 grados. Pero hay una nota algo curiosa. Se dice que el lado de mayor longitud tiene como puesto el ángulo mayor. Si nos damos cuenta, si nos fijamos bien en este triángulo escaleno, el lado con mayor medida es el que tiene 3 rayitas acá. Y el ángulo que está opuesto a ello es de 80 grados. O sea que la longitud del lado de un triángulo que tiene mayor medida, su ángulo contrario viene a ser el que tiene mayor ángulo. Y se dice también que el lado de menor medida, su ángulo contrario es el que es de menos medida. O sea, acá el lado menor es de 2 rayitas y al opuesto está 45 grados, el ángulo más menor de los tres. Entonces, este es el triángulo escálico. Después tenemos el triángulo isósceles. Esto se caracteriza por tener dos lados iguales y un lado no igual. Acá le hemos representado los lados iguales de 2 rayitas, los dos lados porque son iguales, y este lado, esta longitud es diferente, una rayita. Estos dos ángulos van a tener la misma medida del ángulo, 74 grados, y la de arriba el de 32 grados. Se dice que el lado que representa la base, sus dos ángulos que están a sus costados, va a ser de igual medida. Si nos fijamos bien acá, ¿quién es el lado que está ocupando como base? Claro, es el lado que tiene una rayita. Y sus ángulos que están a sus costados es 74 grados. O sea, significa que van a tener la misma medida. De esto se caracteriza el triángulo isósceles. Después está el triángulo equilátero. El triángulo equilátero se caracteriza por algo bastante simple. La primera es porque tiene lados de igual medida. Todos sus lados, o sea, sus 3 lados, porque el triángulo está conformado por 3 lados, es de igual medida. Esto quiere decir que sus ángulos internos también van a ser de igual medida. En este caso, 60 grados, 60 grados y 60 grados. Recordemos que la suma de los ángulos internos tiene que darnos 180 grados. Si es 60 por 3, es 180 grados. Entonces, esto es todo sobre la clasificación de triángulos, que se clasifican por 2 cosas. La primera, por la medida por los ángulos y por sus lados se pueden clasificar estos triángulos. Quiero agradecer a mis compañeros profesores por hacer partícipe de este video, por darme escuchándolo, y nos encontramos en un próximo video. Bueno, adiós.